En este video vamos a conocer las principales puntadas y te voy a mostrar cómo hacer las uniones y terminaciones más importantes, así ya salís sabiendo lo básico para encarar tu primer proyecto de costura. Si no lo viste, te recomiendo que vayas a ver mi video episodio 1, donde vas a ver bien el funcionamiento de la máquina, sus partes y una práctica en papel. Para arrancar, lo primero que vamos a hacer es enhebrarla. En esta zona superior de la máquina es donde va a suceder el enhebrado, pasando por la ranura que va a llevar el hilo hasta la aguja. Vamos a empezar retirando la bobina de abajo. Vamos a agarrar un carrete de hilo y lo vamos a ubicar en el portabobina. El hilo lo vamos a pasar por estos dos platillos que le van a dar tensión. Vamos a agarrar la bobina y vamos a pasar la punta del hilo por el agujerito que tiene de adentro hacia afuera. La colocamos en el pistillo y corremos hacia la derecha. Vamos a pisar el pedal y se va a empezar a llenar de hilo. Movemos el pistillo de nuevo a la izquierda y retiramos. Ponemos la bobina en su lugar y hacemos pasar el hilo por las ranuras metálicas. Ahora hay que enhebrar el hilo de arriba. Vamos a agarrar el extremo del hilo y lo vamos a ir pasando por las ranuras como indican los números y las flechas. Primero por el 1 y el 2. Vas a bajar por la ranura pasando por el 3 y el 4. Vas a enganchar en el número 5 y lo vas a pasar por los últimos dos ganchos. Lo último que queda es enhebrar la aguja de adelante hacia atrás. Para poder coser en esta máquina hay que llevar el hilo de abajo hacia arriba. Vas a sostener el hilo de arriba con el dedo y vas a bajar la aguja con el volante para enganchar el hilo de abajo, y apenas salga por el orificio vas a agarrar alguna herramienta o lo que tengas a mano y lo vas a terminar de sacar. Para conocer las principales puntadas vamos a coser en tela simple. La tela que te recomiendo que uses para esta primer parte es un tejido plano, que no sea elastizado, de un gramaje medio pesado, como una gabardina de pantalón, un denim, jean. La idea es que sea un tejido rígido, que no se mueva demasiado a la hora de coser. Las costuras que vamos a ver van a ser la recta, el zigzag y una puntada fantasía, que se le suele decir el falso overlock. Para conocer las principales puntadas, lo primero que tenemos que hacer es conocer bien y setear las perillas de puntada. Acá tenemos todas las puntadas y los pespuntes que esta máquina hace. Vamos a buscar el dibujo de la costura recta, que es la que vamos a hacer ahora. Esta perilla, esta máquina y esta perilla tiene dibujos en color negro y en color azul. Las de color negro se activan directamente eligiendo y rotando la perilla. Las de color azul se eligen poniendo esta otra perilla en esta parte donde hay una S y un 1 en azul. Entonces cuando ponemos esta perilla en S, elegimos los pespuntes y las costuras que están en azul. Eso como para arrancar. Ponemos la puntada en recta. Con esta perilla lo que vamos a hacer es elegir el largo de la puntada.
el largo de la puntada va de 0 a 4. Acá esta perilla tiene un dibujo de ojal, que es para, bueno, la función que tiene esta máquina para hacer ojal, del 2 al 4. Las longitudes de puntada dependen del tipo de tela y el tipo de proyecto que queremos hacer. El largo de puntada más utilizado es el de entre 2 y 3. Es como el seteo universal, por decirlo de alguna manera. Las puntadas de 1, entre 1 y 2, se suelen usar para tejidos más finos, bien livianitos, y las puntadas más largas, como la de 4, se suelen usar para tejidos más gruesos o, por ejemplo, en proyectos de costura que son de largo de costura muy extenso, como puede ser un mantel, una sábana, en donde necesitamos que las puntadas avancen un poco más rápido. En esta perilla, en la posición de la aguja, tenemos 3 opciones: para la derecha, para la izquierda y en el centro. Para iniciar, yo recomiendo siempre dejarla en el centro. Estas opciones para cambiar la ubicación de la aguja tiene que ver con las necesidades y practicidad que cada proyecto de costura necesita. Pero ahora lo vamos a dejar en el medio para comenzar. Y las tensiones, la perilla de tensión, como vemos, va del 0 al 9. El 0 es la menor tensión y 9 es la mayor. Las máquinas suelen traer entre el 3 y el 5 una marca, una línea, que es la recomendación del fabricante para el uso de la máquina. Se sabe que entre 3 y 5 son las tensiones universales que se suelen usar, que sirven para la mayoría de las telas. Para comenzar en estas prácticas vamos a ponerlo, yo suelo ponerlo para este grosor de tela que vamos a usar, entre 3 y 4. Este seteo de tensión también se modifica en función del tipo de costura y el tipo de tela que se va a utilizar. Las tensiones más flojas se suelen usar para telas más pesadas o más capas de telas a coser, y las tensiones más ajustadas, nunca usé la verdad más de 6, las tensiones más ajustadas son para telas más finas o para costuras que tienen que ver con, prendas en donde hay costuras que van a ser muy exigidas en el uso, entonces de tejido plano siempre hablando, ¿no? Bueno, vamos a dejarla entre 3 y 4. Bueno, ya con la máquina de enhebrada, con los seteos ubicados, vamos a agarrar la tela con la que vamos a empezar, que es yo elegí un denim bastante pesado, tiene cerca de 9 onzas. Quería mostrarles acá cómo le hice unas líneas que ustedes también pueden hacer para seguir practicando coser derecho. Las hice con una regla, con estos lapicitos que son como tiza en lápiz. Acuérdense siempre de dibujar y de coser en estas pruebas para aprender con colores que contrasten con el color de la tela. Antes de arrancar a coser es ideal dejar aproximadamente entre 10 y 15 centímetros de hilo. Vamos a colocar la tela en la mesa, vamos a levantar el prensatela, vamos a seguir practicando coser derecho, así que vamos a ubicar la tela en una posición que la línea que dibujamos coincida con la aguja, bajamos el prensatela. Para empezar a coser, lo que yo recomiendo es bajar la aguja y que pinche por primera vez la tela con el volante del costado. Y cuando está la aguja abajo, empezar a pisar el pedal muy suavemente. Van a ver que la tela va a empezar a caminar. Lo único que vamos a hacer es guiarla con las manos muy suavemente. Esta es una tela rígida que no se va a mover ni se va a correr para casi ningún lado, así que por eso la elegimos. Así que simplemente voy a tener las manos suavemente apoyadas para poder darle dirección a la costura. Para terminar, nos vamos a fijar que la aguja haya quedado bien arriba. Vamos a levantar el prensatela y vamos a generar una presión y vamos a tirar de la tela para que con los hilos sueltos, que es por eso que necesito que la aguja esté arriba, la máquina entregue hilo, y lo que hacemos es utilizar el cortahilos del costado de la máquina, que
suele ser muy útil. Acá tenemos la primera costura. Voy a hacer una costura que no coincida con la línea que dibujamos para que la puedan ver directamente sobre la tela. Me fijo que la aguja esté hacia arriba, levanto el prensatela y tiro. Para hacer el zigzag, lo primero que tenemos que hacer es elegir con la perilla de puntadas el dibujo del zigzag. Esta perilla es para determinar el largo entre cada vez que la aguja entra a la tela. Y esta perilla es para determinar la distancia en el ancho de esa entrada. Vamos a probar con un largo de puntada de 3 y un ancho de entre 2 y 3, lo cual nos va a dar por resultado un zigzag angosto. Aguja hacia arriba, levanto el prensatela, tiro la tela y corto. Este es el resultado de la primera prueba. Vamos a ir jugando con los largos y anchos para que vean las diferentes opciones que se pueden utilizar. Ahora vamos a hacer un largo de 3 con un ancho de 4. Ahora vamos a hacer con el mismo largo de puntada de 3 un ancho de 6. Y por último quiero mostrarles un zigzag que se puede usar como un efecto bordado. Vamos a poner una puntada de 1 y un ancho de entre 3 y 4. Es importante cuando estoy haciendo una costura que cuando puedo visualizarla, prestarle atención a cómo está quedando para hacer ajustes que hagan falta. Acá voy a achicar aún más el largo de puntado para que quede la cantidad de hilo más tupido. Este es el resultado. ¿Cómo hacer el zigzag en el borde de la tela para utilizarlo como terminación? Este es el resultado. Así, bien al borde, es como tiene que quedar. Para hacer el falso overlock vamos a utilizar una de las costuras que está pintada en azul. Primero la vamos a seleccionar con la perilla de puntadas, es de color azul, es esta. Y como les expliqué antes, vamos a poner la perilla de largo de puntada en este seteo de S1 azul. Vamos a usar una tensión de entre 4 y 5. No podemos modificar el ancho de esta puntada porque ya está configurada cuando la elegimos desde acá. Ubico la tela, bajo el prensatela, voy a empezar teniendo como referencia el borde, lo voy a hacer coincidir con el fin del prensatela. Pincho. Vamos a ver que este tipo de puntadas avanza bastante más lento que las dos anteriores.
levanto el prensatelas, tiro y corto el hilo. Hay otra que me parece también interesante, que también se la suele llamar otra falso overlock, que es más completa, que es muy similar. Les voy a mostrar cómo queda realizada sobre el borde de la tela, que es uno de los principales usos que tiene estas puntadas. Ahora no voy a hacer coincidir el borde de la tela con el prensatela, sino que voy, en función del ancho de la puntada que quiero hacer, voy a calcular del borde cuánto tengo que hacer coincidir la aguja hacia adentro. Lo que vamos a intentar es que la costura nos quede exactamente en el borde de la tela. Así como queda en esta parte, es como tiene que quedar en el borde. Con la recta o el zigzag, puede ser con cualquiera de las dos, lo pueden hacer con las dos. Hacer este tipo de práctica para aprender a coser en ángulos. El inicio es el mismo de siempre. Acá me voy a detener. Cuando me quede aproximadamente del borde un ancho de prensatela, del ancho del pie, me voy a detener. Para calcularlo mejor, las últimas puntadas las puedo hacer avanzando con el volante de costado para calcular mejor. Cuando estoy en este punto con la aguja baja, voy a levantar el prensatela, voy a girar 90 grados la tela, voy a volver a bajar el prensatela y voy a continuar cosiendo. Así con todos los ángulos. Tomando la primera costura que hicimos como referencia, tomando el ancho de un pie, vamos a ir haciendo diferentes rectángulos de este tipo hacia adentro que nos van a permitir practicar coser en ángulos. Por último, lo que vamos a probar con costura recta, con un largo de 3, como venimos cosiendo, es esta perilla que tenemos acá, que es para coser en reversa. Se utiliza para hacer atraques. Los atraques son muy importantes, van a fijar el hilo en el inicio y en el fin de la costura para que no se deshilachen. Vamos a hacer una prueba con esta de acá. Vamos a comenzar la costura de la misma manera que venimos haciendo, bajando el prensatela, pinchando con la aguja, pisando el pedal, solo que en este caso vamos a hacer entre 3 y 4 puntadas hacia adelante. Vamos a apretar esta perilla, la costura va a retroceder, tenemos que hacer que retroceda 3-4 puntadas para atrás y la soltamos y vuelve a coser hacia adelante. Apretamos, va a ir hacia atrás y va a volver a ir hacia adelante. Así queda el atraque en la finalización de la costura y acá tenemos el atraque de inicio de costura.
Lo que sigue es aprender a hacer uniones y distintos tipos de terminaciones para que sepas lo básico para encarar un proyecto de costura. Esta tela que tengo es un lienzo liviano de algodón. Te recomiendo que sea esta tela o alguna similar, alguna tela de camisería, sábanas viejas que tengas. Este tipo de tela son ideales porque tienen un gramaje entre mediano y liviano que te va a permitir coser sin problemas al tener que ya empezar a doblar distintas capas de tela. Vas a cortar rectángulos de tela de este tipo, aproximadamente de entre 20 a 30 centímetros. Para esta etapa de unión de partes ya cambié el hilo de la bobina de abajo y el hilo de arriba por un color rojo porque vamos a utilizar esta tela color crudo para que pueda contrastar. Lo primero que vamos a hacer con el rectángulo es doblarlo por la mitad, hacer coincidir los bordes, irnos al extremo superior y empezar a coser a un pie de máquina. Como ya lo vimos en la etapa anterior, vamos a empezar a hacer atraques en el inicio y fin de la costura. Voy a utilizar el símbolo de costura recta con un largo de puntada de 3 y una tensión entre 3 y 4, casi 4. Acá hay que prestarle atención a los bordes de la tela, que sean coincidentes, y seguimos prestándole atención a ir haciendo coincidir el fin de las dos telas con el pie presa tela. Acá voy a hacer un corte en esta unión que tengo, acá tengo la tela doblada, voy a cortar por este doblez y les voy a mostrar cómo es pisar una costura. Acá es donde es importante prestarle atención al derecho y revés de la tela. Esta tela no tiene derecho y revés, pero a la hora de unir partes, lo que vamos a hacer es encarar derecho con derecho. Para pisar una costura, es una función que se hace para hacerle una terminación y un refuerzo, lo que vamos a hacer es lo que se llama abrir la costura y pisarla con una costura recta por arriba. En este caso vamos a estar cosiendo 3 capas de tela. Este es el resultado. Tenemos la unión interna que la doblamos hacia uno de los costados y del otro lado nos queda el pespunte de terminación. Ahora lo que vamos a hacer van a ser agarrar 2 rectángulos de tela como el que tengo acá y vamos a practicar coser en ángulo recto. Va a ser también con la puntada recta en un largo de 3 y una tensión de casi 4. Vamos a coser los 4 lados del rectángulo sin detenernos. Acá es muy importante que vayan acompañando la tela suavemente, fijándonos que los bordes sigan siendo coincidentes. Nos tiene que quedar algo así. Yo hice 3 lados, el cuarto no lo hice, porque quiero pasar a mostrarles una terminación sobre el borde de las 2 capas con la costura que vimos anteriormente, el falso overlock. Y después también vamos a ver cómo queda con un zigzag.
en la medida que vamos avanzando ya nos vamos fijando cómo va quedando y si hay algún seteo que tenemos que cambiar. Como veo que está quedando bien, continúo. Así es como tiene que quedar un pespunte fantasía, el que llamamos falso overlock, como terminación de 2 capas de tela después de haberlas unido. Vamos a hacer lo mismo, pero con un zigzag. Va a tener una longitud de entre 2 y 3 y un ancho de entre 3 y 4. En esta parte es como tiene que quedar la terminación en zigzag. Primero unimos las partes encarando derecho con derecho y después hicimos la terminación pasando un zigzag justo en el borde. Por último, lo que te voy a mostrar es cómo hacer una terminación del tipo dobladillo, haciendo primero terminación de borde en zigzag con un largo de 2 y un ancho de 3. Primero hacemos la terminación en el borde en tela simple. Nos queda así. Y después lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro. Esto al principio recomiendo usar una plancha. Si no, bueno, se los voy a mostrar marcando con la mano. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar una recta pegada al zigzag de terminación del borde. La recta la vamos a hacer con un largo de entre 3 y 4. Y así es como nos queda. Del lado derecho nos va a quedar simplemente un pespunte y del lado interno nos va a quedar la terminación del borde y el pespunte. Otra manera de hacer dobladillo es con una sola puntada recta doblando 2 veces la tela. Doblo una vez y doblo una segunda vez. Esto es importante, poner alfileres o plancharlo para que a la hora de coser no nos sea un problema. Yo voy a poner estos ganchitos que me son bastante útiles, 2 nada más en el inicio y en el fin. Este sería el derecho de la prenda, de un pantalón por ejemplo, y el doblez va hacia adentro. Lo podemos hacer hacia afuera también si queremos que sea un efecto de diseño. Vamos a pasar una costura lo más cerca del borde para fijar las 3 capas de tela que vamos a coser. A medida que el pie prensatela va avanzando, tengo que tener cuidado de ir sacando estos ganchitos para que no se rompan. Y así es como me queda el dobladillo de terminación de adentro y así es como queda del lado de afuera. Espero realmente que te haya servido todo lo que vimos hasta acá. Es muy importante que no te saltees ningún paso de los que hicimos. Vayas a ver el episodio 1, pases después para este video, practiques. Es importante avanzar de a poco, de complejidad, para evitar la frustración. Si te gustó, dame un like, suscríbete para no perderte los próximos videos y me encantaría que me dejes en comentarios qué te gustaría hacer como primer proyecto de costura.